En esta unidad temática se analizará la estructura y función de las distintas lipoproteínas plasmáticas, cómo se sintetizan, cómo se transportan, cómo se metabolizan y cuáles son sus principales productos. Por otra parte, analizaremos la síntesis y degradación de lípidos complejos y qué relación tiene el metabolismo de los mismos con las enfermedades de acumulación lipídica conocidas como lipotesaurismosis. Para el estudio del metabolismo de las lipoproteínas se deben considerar los siguientes ítems. En primer lugar, su estructura química y su función, las características físico-químicas de las mismas, la función que cumplen las distintas apoproteínas, las enzimas relacionadas con el metabolismo propiamente dicho y la relación que las lipoproteínas tienen con la ateroesclerosis. ¿Cuál es la estructura general de una lipoproteína? Imagínense que una lipoproteína es como una manzana con una cáscara en la cual vamos a encontrar una monocapa de fosfolípidos en la cual se insertan también el colesterol libre y el colesterol esterificado y un corazón de la lipoproteína que está formado básicamente por los lípidos más apolares que son los triglicéridos. Dentro de esta estructura podemos apreciar que está inserta la apolipoproteína B, que actúa como una columna vertebral para el transporte de la lipoproteína. Por supuesto, en forma periférica también se insertan otras apoproteínas que según la lipoproteína tendrán distintas funciones en el metabolismo de las mismas. ¿Cuál es la composición química aproximada de las distintas lipoproteínas? Como pueden apreciar ustedes, en primer lugar tenemos el kilomicrón, que está formado por un 87% aproximadamente de triglicéridos. Es la lipoproteína más cargada de lípidos que tenemos entre todas y su función primordial es el transporte de triglicéridos de la dieta. Luego tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad que se generan en el hígado a partir de triglicéridos endógenos que tienen un 52% de triglicéridos y ya tienen un 22% de colesterol. A partir del metabolismo de ellas tenemos las LDL. Las LDL son las lipoproteínas de baja densidad que llevan aproximadamente un 47% de colesterol y un 23% de fosfolípidos. Y finalmente las lipoproteínas de alta densidad que dan su nombre justamente a su alto contenido proteico, 46% de apoproteína. Por otra parte, el lípido más importante que llevan son los fosfolípidos que van a ser utilizados como fuente de ácidos grasos para la esterificación del colesterol. Aquí pueden apreciar las características físico-químicas de las distintas lipoproteínas. Como podrán ver, a mayor densidad vamos a tener mayor componente proteico y viceversa. Las lipoproteínas de menor densidad son los kilomicrones, que tienen una densidad inferior a la del agua, 0.95 gramos por mililitro. Fíjense ustedes que ellos son los transportadores de los triglicéridos de la dieta. Y a partir de allí tenemos las VLDL, que transportan triglicéridos endógenos, las lipoproteínas de densidad intermedia que surgen del metabolismo de las VLDL que ya llevan colesterol esterificado, las LDL que también llevan colesterol esterificado y ya las descriptas HDL que son ricas en proteínas pero también en fosfolípidos que como dijimos son utilizados como fuentes de ácidos grasos para esterificar al colesterol. ¿Qué funciones cumplen las apoproteínas? Hay distintos tipos de apoproteínas, por ejemplo la ApoA1 que está presente en las HDLs, que son las activadoras de la lecitin-colesterol aciltransferasa, la enzima responsable en plasma de la esterificación del colesterol libre.
La ApoA2 también se encuentra presente en kilomicrón y HDLs y forma puentes disulfuro con las ApoE2 y ApoE3 e inhibe su función, o su unión, mejor dicho, al receptor de lipoproteínas. Y finalmente las ApoA4 que están presentes en kilomicrón y HDL y participan en la transferencia de distintas apoproteínas. Otras apoproteínas importantes, la ApoB48 que está presente en el kilomicrón y que se sintetiza en el intestino, la ApoB100 que está presente en las VLDL, IDL y LDL y constituye ligando para el receptor LDL, la ApoC1 que está presente en todas activando la lecitincolesterol aciltransferasa y la lipoproteína lipasa, la ApoC2 que está presente en las VLDL, IDL, HDL y kilomicrón, activadora de la misma lipoproteína lipasa, o la ApoC3 que se encuentra en kilomicrones, VLDL y HDL, que inhibe la lipoproteína lipasa y la captación hepática de kilomicrones. Finalmente tenemos a la apoproteína D, que está presente en las HDL y que actúa como una proteína de transferencia lipídica, la ApoE, que está en todas y que actúa como ligando para el receptor en el hígado y para receptor de LDL, y la lipoproteína A, que es moduladora de procesos de fibrinólisis. Las principales apoproteínas que ustedes deben recordar son la ApoA1, que está presente en las HDL y kilomicrón, la ApoB100, que es la apoproteína estructural de LDL, VLDL e IDL, la ApoB48, que está presente en el kilomicrón y en el kilomicrón remanente, la ApoC2, presentes en la VLDL, HDL y kilomicrón, la ApoD en las HDL y la ApoE, que está presente en todas las lipoproteínas, como ya habíamos dicho. Las enzimas relacionadas con el metabolismo de las lipoproteínas pueden ser intracelulares o extracelulares. Dentro de las intracelulares tenemos a la HMG-CoA reductasa, que es la enzima regulatoria de la síntesis del colesterol. También se encuentra la CAT, encargada del depósito del mismo dentro de las células, que es la abreviatura de acilcolesterol aciltransferasa. Dentro de enzimas extracelulares podemos mencionar a la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, la proteína de transferencia de fosfolípidos, la lipoproteína lipasa, la lipasa hepática, la lecitincolesterol aciltransferasa, la paraoxonasa esterasa A y el factor activador de plaquetas acetilhidrolasa, entre otras. La hidroximetilglutaryl-CoA reductasa es la enzima que cataliza la reacción reguladora de la síntesis del colesterol. Es una enzima del retículo endoplásmico liso que asegura la velocidad de la síntesis del colesterol transformando el beta-hidroximetilglutaryl-CoA en mevalonato con la entrada de dos coenzimas reducidas, NAT-fosfato reducido, provenientes de la vía de las pentosas y pérdida de coenzima A. Su actividad disminuye por el aporte de colesterol esterificado por las LDL, es el punto de acción de las estatinas, que son medicamentos hipolipemiantes utilizados en el tratamiento de las hipercolesterolemias, y además en el hipotiroidismo la actividad enzimática está sensiblemente aumentada, de allí que habitualmente curse con hipercolesterolemia, ya que la hormona tiroidea estimula a la quinasa que fosforila a la enzima, inactivándola. Acilcolesterol aciltransferasa. El colesterol de la dieta es esterificado por esta enzima. Fíjense que el colesterol libre se une a un ácido graso activado con coenzima A, formándose el colesterol esterificado que va a ser mandado a los depósitos celulares. La acilcolesterol aciltransferasa o ACAT tiene dos isoenzimas. La 1 que se encuentra en los macrófagos, adrenales y la piel, que promueve la formación de células espumosas. Las células espumosas son macrófagos que han captado LDL oxidadas y que forman de esa manera estrías lipoídicas en las placas de aterosclerosis en la íntima de la pared de los vasos arteriales.
La isoenzima 2 se encuentra en el intestino y en el hígado, donde el colesterol esterificado es utilizado para la síntesis de lipoproteínas. Con respecto a la regulación que tiene la ASACAT, la CAT2, por ejemplo, regula la absorción intestinal del colesterol de la dieta y su actividad es regulada por el colesterol proveniente de las LDL. El colesterol esterificado, por su parte, puede depositarse como reserva para esteroidogénesis o bien incorporarse a la formación de lipoproteínas intestinales. La proteína de transferencia de ésteres de colesterol se sintetiza en el hígado y circula en el plasma asociada a las HDL. Interviene en el intercambio de ésteres de colesterol de las HDL con los triglicéridos de los kilomicrones o de las VLDL, y de allí las relaciones inversas que existen entre las concentraciones plasmáticas de HDL y la de los triglicéridos. La proteína de transferencia de los fosfolípidos se sintetiza en el hígado y en el pulmón y es fuente de lípidos para las partículas en formación. La lipoproteína lipasa es una glucoproteína anclada al endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos por un heparinoide, conocido también esta enzima como factor clarificante del plasma. Hidroliza los triglicéridos de kilomicrón y VLDL en los carbonos 1 y 3 y además tiene acción fosfolipásica sobre la capa externa de la lipoproteína. Es activada por la ApoC2 e inducida por la insulina. La enzima, además de su acción fosfolipásica, tiene la capacidad de actuar sobre los carbonos 1 y 3 de los triglicéridos, liberando un 2-monoacilglicérido y 2 ácidos grasos libres. Estos triglicéridos se encuentran presentes en las VLDL y el kilomicrón, y la enzima en sí está situada en el endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos. La lipasa hepática es una glucoproteína sintetizada en las células parenquimatosas del hígado que luego es trasladada al exterior y es también anclada al endotelio capilar de manera semejante a la lipoproteína lipasa periférica. La función de la lipasa hepática es hidrolizar uniones acil-ésteres de triglicéridos, diacilglicéridos, monoacilglicéridos y las uniones tioéster de los acil-CoA. También tiene una acción fosfolipásica. La lipasa hepática está implicada en la transformación de las HDL2 en HDL3 y en la eliminación de la circulación de los kilomicrones remanentes y de las IDL. Al hidrolizar los triacilglicéridos, facilitan el desenmascaramiento de las ApoE que llevan, permitiendo que las mismas sean reconocidas por sus receptores específicos. También participan en la transformación de las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, en LDL. ¿Cómo se hace su regulación? Su acción catalítica no requiere de la acción activadora de la ApoC2. Es modulada principalmente por la concentración de HDL a nivel alostérico y por estrógenos que reducen su actividad, en tanto los andrógenos aumentan la actividad de la misma, siempre a nivel genético. Por su parte, la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa, o LCAT, es una glucoproteína que se sintetiza en el hígado y actúa en el plasma. La enzima actúa en la superficie de las HDL, catalizando la transferencia del ácido graso de posición 2 de la fosfatidilcolina al carbono 3 del colesterol libre, dando como productos lisolecitina y colesterol esterificado. Como se puede apreciar, el colesterol libre utiliza el ácido graso del carbono 2 de la fosfatidilcolina o lecitina para formar colesterol esterificado y lisolecitina. Esta es la principal fuente de colesterol esterificado en el plasma. Recuerden ustedes que las 2/3 partes del colesterol circulante está en forma esterificada. La LCAT constituye un factor esencial para la salida del colesterol de los tejidos y también su transporte al hígado. Su regulación se hace a través de la actividad regulada por otras apoproteínas, en especial la ApoA1, que es imprescindible para su funcionamiento, mientras que ApoC2, C3 y D y el exceso de ApoA2 la inhiben por desplazamiento de la primera.
Las paraoxonasas son proteínas asociadas a las HDL que hidrolizan los hidroperóxidos formados durante la lipoperoxidación de las LDL. Son inducibles, especialmente si se ingieren dietas ricas en ácidos grasos insaturados. La vitamina E induce y aumenta también su actividad. El factor activador de plaquetas acetilhidrolasa es una enzima asociada a las HDL y presenta una actividad catalítica semejante a la fosfolipasa 2. Los lípidos sustratos de esta enzima son el factor activador de plaquetas y los derivados oxidados de lecitina. Su función consiste en inactivar al mismísimo factor activador de plaquetas y los fragmentos originados por oxidación de lípidos. La enzima no se modifica con la edad, es modulada por su asociación a las HDL. Los agentes mediadores de la inflamación pueden alterar la expresión de la proteína y las diversas isoformas de la enzima muestran diferentes funciones catalíticas. Como recordarán, el kilomicrón es una lipoproteína plasmática que está formada por un 98 o un 99% de lípidos. Aproximadamente un 87 o un 89% son triglicéridos provenientes de la dieta. También hay fosfolípidos, hay colesterol libre y esterificado y finalmente tenemos un 1 a 2% de proteínas donde su unidad estructural más importante es la ApoB48. Los lípidos resintetizados en el intestino, tras haber sido absorbidos, se unen a una apoproteína B48 formada por el retículo endoplásmico granular, formando el kilomicrón naciente, el cual por su tamaño no podrá pasar a la sangre, sino que deberá hacerlo a través de la linfa. Los kilomicrones nacientes poseen ApoB48, que es la apoproteína fundamental, ApoA1, 2 y 4, y carecen de ApoC y E que recibirán de las HDL una vez que estén en la sangre. Los kilomicrones nacientes son liberados a los vasos linfáticos intestinales y de allí, por circulación linfática, llegarán al conducto torácico donde pasarán a la sangre. Estos kilomicrones nacientes, una vez que están en la sangre, recibirán prestadas dos apoproteínas, la ApoC y la ApoE, para conformar lo que se llama el kilomicrón maduro. Gracias a la ApoC, específicamente la ApoC2, se activará la enzima lipoproteína lipasa, que es una enzima que está adherida al endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos. Esta enzima tiene dos acciones, una acción fosfolipásica sobre la monocapa externa de la lipoproteína y una acción muy potente de lipasa actuando sobre los carbonos 1 y 3 de los triglicéridos que provienen tanto del kilomicrón como de las VLDL. El resultado es la hidrólisis de los triglicéridos, la asimilación de los ácidos grasos por los tejidos extrahepáticos y la obtención de una lipoproteína más pequeña, pobre en triglicéridos, que es el kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente devolverá la ApoC a las HDL y gracias a la ApoE se dirigirá al hígado, donde existe un receptor específico para dicha apoproteína. Una vez que está en el hígado, el contenido será liberado y será degradado finalmente por los lisosomas para la obtención de los distintos lípidos provenientes de la dieta, como ya habíamos hablado. Las VLDL son lipoproteínas plasmáticas sintetizadas por el hígado, cuya principal función es el transporte de triglicéridos de origen endógeno. Estas lipoproteínas están formadas principalmente por triglicéridos, aproximadamente un 60%, colesterol libre y colesterol esterificado, fosfolípidos y también están formadas por proteínas, dado que su esqueleto estructural es la apoproteína B100. Las VLDL se sintetizan en el hígado como VLDL nacientes y su unidad estructural proteica es la apoproteína B100.
Una vez que pasan a la sangre, las VLDL reciben de las HDL, las ApoE y las ApoC y son transformadas entonces en VLDL maduras, de manera muy parecida a lo que sucedía con el kilomicrón. Las VLDL maduras con la ApoE y la ApoC van a seguir en la sangre el mismo camino que el kilomicrón, es decir, van a pasar por el endotelio capilar de los tejidos extrahepáticos donde se encuentra la enzima lipoproteína lipasa que se encargará de degradar sus propios triglicéridos. La partícula resultante será más pequeña y recibe el nombre de lipoproteína de densidad intermedia o IDL. Esta IDL tiene dos destinos. Una posibilidad, gracias a la ApoE, es dirigirse al hígado, donde completará su degradación, o el segundo destino es, estando en sangre, recibir colesterol esterificado de las HDL. Para ello, las HDL utilizan una ApoA1 que activa la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa en el plasma, facilitando la transformación de colesterol libre en colesterol esterificado. Estas IDL, al cargarse de colesterol esterificado, se van a transformar en lipoproteínas de baja densidad, es decir, las LDL, como decíamos, ricas en colesterol. Como vimos, las VLDL son precursores básicos de las LDL. Se han descrito básicamente dos subclases. Las VLDL1 con un coeficiente de flotación entre 60 y 400 unidades Rydberg y las VLDL2 con un coeficiente de sedimentación de 20 a 60 unidades Rydberg. La VLDL1 se caracteriza por tener un alto contenido en lípidos, especialmente triglicéridos. Como vimos, las IDL pueden ser reconocidas por el hígado y eliminadas por la circulación. Así todo, algunas IDL pueden escapar de esta eliminación y donar sus ApoE y C, triglicéridos y colesterol a los tejidos, convirtiéndose entonces en partículas de mayor densidad. La proteína de transferencia de colesterol esterificado se encarga de llevar ésteres de colesterol desde las HDL a las lipoproteínas que contienen ApoB, desde donde son removidas del plasma junto con la partícula lipoproteica, ya sea VLDL o LDL. Esta proteína de transferencia de colesterol es importante también en la transferencia de triglicéridos desde las VLDL hacia las HDL y LDL y mediaría en el proceso de producción de HDL y LDL ricas en triglicéridos que se observa típicamente en los pacientes con hipertrigliceridemia. El intercambio de ésteres del colesterol de las LDL por triglicéridos hace que estas LDL ricas en triglicéridos sean un buen sustrato para la lipasa hepática, la cual extrae triglicéridos de las LDL ricas en triglicéridos y las transforma en partículas altamente aterogénicas, que son las llamadas LDL pequeñas y densas, que se observan fundamentalmente en todos los cuadros de dislipidemia, como sea el síndrome metabólico. Estas LDL pequeñas y densas están relacionadas con la hipertrigliceridemia, particularmente en aquellos síndromes de resistencia a la insulina, como habíamos visto el síndrome metabólico o la diabetes de tipo 2 o el síndrome del ovario poliquístico, entre otras causas. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad que son ricas en colesterol y ácidos grasos insaturados. Estos últimos las hacen susceptibles a la peroxidación lipídica y por lo tanto deben estar protegidas por antioxidantes como el alfa-tocoferol. Casi todos los tejidos tienen receptores para ApoE y ApoB100 y el reconocimiento y su introducción en las células se lleva a cabo por endocitosis mediada por un receptor. En los estados de hipertrigliceridemia, las VLDL1, sobre todo las VLDL1, aportan triglicéridos tanto a las LDL como a las HDL.
Estas LDL ricas en triglicéridos van a pasar por el hígado, donde se encuentra la enzima lipasa hepática, que va a degradar a los triglicéridos de la lipoproteína, transformándola en partículas más pequeñas y densas, que como ya vimos son las LDL pequeñas y densas que favorecen los procesos ateroescleróticos. Por otro lado, también las HDL ricas en triglicéridos van a pasar por la lipasa hepática y van a terminar de ser degradadas. Por ese motivo, en las hipertrigliceridemias es muy común observar valores altos de triglicéridos, pero con valores bajos de HDL y con un alto nivel de partículas pequeñas y densas como las LDL. Como recordarán, el receptor para LDL posee una glucoproteína en su superficie que permite el reconocimiento y la fijación del ligando, en este caso la LDL. Formado el complejo receptor-ligando, este se endocita y dentro del endosoma se produce la separación del receptor, que será reciclado, y del contenido que ha sido absorbido, en este caso la lipoproteína. Esta nueva partícula recibe el nombre de compartimiento de separación receptor-ligando, que migrará hacia el lisosoma de la célula, donde se completará la degradación de la lipoproteína y, antes que esto suceda, el reciclaje del receptor correspondiente. Las HDL o lipoproteínas de alta densidad deben su nombre a su alto contenido en proteínas. Por un lado, estas lipoproteínas contienen un porcentaje de alrededor de un 40% de proteínas y están formadas también por fosfolípidos 30%, colesterol un 25%, triglicéridos aproximadamente un 5%. Es importante destacar que estas lipoproteínas de alta densidad se van a sintetizar en dos tejidos, que son el hígado y el intestino. Sus funciones principales consisten en transferir apolipoproteínas a las demás lipoproteínas, captar colesterol sin esterificar, esterificar colesterol y realizar lo que se conoce como el transporte reverso del colesterol. Las principales funciones de las HDL consisten en transferir apoproteínas a las demás lipoproteínas, por ejemplo la ApoC y la ApoE, que transfieren tanto al kilomicrón como a las VLDL, haciendo que estas partículas adquieran madurez, captar el colesterol sin esterificar, esterificar el colesterol y realizar lo que se conoce con el nombre de transporte reverso del colesterol. Transportar el exceso de colesterol de los tejidos hacia el hígado para completar su degradación. En funciones, esta lipoproteína es considerada como un factor fisiológico de prevención de la aterosclerosis. Se sintetizan básicamente en el hígado y en el intestino. Generalmente lo hacen como partículas nacientes de aspecto discoidal. Las hepáticas son ricas en ApoC, en tanto las intestinales son ricas en ApoA1. Sin dudas, la principal función de las HDL consiste en el transporte reverso del colesterol. Este transporte se realiza en distintas etapas. En una primera etapa, el colesterol libre sale de las células periféricas hacia las HDL. En segundo lugar, ese colesterol libre se esterifica por acción de la enzima lecitincolesterol aciltransferasa, que ya habíamos dicho que es una enzima plasma específica en el sentido que se sintetiza en el hígado y actúa en el plasma. En tercer lugar, se forman las HDL2, que son ricas en colesterol esterificado. En cuarto lugar, el hígado y las células esteroidogénicas fijan HDL2 a través de un receptor llamado SRB1 que capta el colesterol sin mediar endocitosis. Finalmente, las HDL2 ceden el colesterol que traen a las VLDL y kilomicrones, transformándose en HDL3, que tienen la capacidad de recaptar colesterol periférico para regenerar nuevamente el HDL2. Repasando, habíamos dicho que las HDL se sintetizan como partículas discoidales con el nombre de HDL nacientes. Su origen puede ser hepático,
que son ricas en ApoC, o pueden ser intestinales, ricas en ApoA1. Una vez que están en la sangre, estas HDL pueden captar colesterol libre de los tejidos periféricos y gracias al ApoA1, que activa la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa, ese colesterol se transforma en colesterol esterificado. El HDL, al captar colesterol esterificado, adquiere un mayor tamaño, un mayor coeficiente de flotación y de alguna manera vamos a ver enseguida que se transforman en las HDL2. Estas HDL2, por su parte, van a transformarse en HDL3 a nivel hepático por pasaje a través de la lipasa hepática y las HDL3 de menor tamaño pueden nuevamente pasar por los tejidos, recoger nuevo colesterol y volverse a transformar en HDL2. Ya vimos que el colesterol libre recibe el ácido graso de la posición 2 de la fosfatidilcolina para formar colesterol esterificado. Se esterifica el carbono 3 del colesterol, el oxidrilo libre que ustedes conocen. También en esta reacción se pierde la isolecitina y es importante porque la enzima es plasma específica, es decir, se sintetiza en el hígado pero actúa a nivel plasmático. El colesterol sale de las células a través de un transportador de membrana que recibe el nombre de transportador de cassette de unión a ATP ABCA1. A través de él, el colesterol en exceso puede salir de las células y puede ser recogido, por ejemplo, para las HDL, que son las lipoproteínas que hacen el transporte reverso del colesterol hacia el hígado. Por otro lado, las HDL tienen importantes funciones protectoras para el organismo humano. Por un lado, proporcionan el colesterol necesario para restituir el anclaje a membranas de la óxido nítrico sintetasa, enzima que genera óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Ceden colesterol por ensamblaje por interacción con un receptor en la superficie celular y además se disocian de la membrana como remanentes sin incorporarse al interior de la célula. La lipoproteína A es semejante estructuralmente a la LDL, salvo que posee una apolipoproteína A que está unida covalentemente a la ApoB100. Esta apolipoproteína es parecida a su vez al plasminógeno, que cumple funciones en la lisis de los coágulos. Existe una estrecha relación entre las concentraciones de lipoproteína A en sangre y el riesgo coronario. Altas concentraciones de lipoproteína A en sangre se acompañan de un mayor riesgo de enfermedad coronaria. La lipo-A disminuye la desintegración de los coágulos de la sangre que desencadenan los ataques cardíacos, ya que compite con el plasminógeno por la fijación a los activadores de este. El factor activador plaquetario acetilhidrolasa es una enzima asociada a las HDL que presenta una actividad catalítica similar a la fosfolipasa A2. Inactiva al factor activador de las plaquetas y también tiene la capacidad de inactivar fragmentos originados por oxidación de los fosfolípidos. Veremos a continuación la fisiopatología de la formación de la placa de grasa conocida con el nombre de placa de ateroma, producto de la arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? La arterioesclerosis es un término genérico que engloba el engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. El patrón más frecuente e importante que se observa es la ateroesclerosis. Este proceso de ateroesclerosis se caracteriza por la aparición de lesiones de la íntima, denominadas ateromas, que sobresalen en las luces vasculares y las obstruyen, debilitan la capa media subyacente y pueden llegar a generar graves complicaciones. La ateroesclerosis afecta principalmente arterias elásticas como la aorta, carótidas e ilíacas, y las arterias musculares de gran y mediano calibre como las coronarias y las popliteas.
Los tejidos blancos sobre los que actúa la aterosclerosis tienen que ver en primer lugar con el corazón, pudiendo provocar una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio según el grado de obstrucción de las arterias coronarias, un accidente cerebrovascular a nivel cerebral, insuficiencia renal, aneurismas de aorta y arteriopatías periféricas y gangrena en los miembros inferiores. La aterosclerosis fisiopatológicamente depende de la interacción de 5 factores involucrados: la alteración del flujo sanguíneo, que de laminar se hace turbulento, la concentración de LDL, la actividad de las plaquetas, la actividad del sistema monocito macrófago y por último la interacción que tienen con el endotelio capilar cada uno de estos factores. En primer lugar, ante una lesión endotelial, los monocitos se adhieren a las células endoteliales y se dirigen a la íntima, donde se transforman en macrófagos. Ante una hipercolesterolemia, el exceso de LDL es fagocitado por los macrófagos y oxidado por la presencia de radicales libres. Es así que los macrófagos se transforman en células espumosas, que son de alguna manera el paso inicial para la formación de la placa de ateroma. Cuando existe un aumento en la concentración de LDL, estas lipoproteínas son captadas por los macrófagos. Dentro de los macrófagos, las LDL se oxidan, se internalizan y permiten la formación de las células espumosas. Además, son capaces de liberar factores proteicos quimiotácticos para nuevos monocitos que así crean un círculo vicioso, captando cada vez más y más lípidos y formando cada vez más células espumosas. Dentro de los macrófagos, la oxidación de las LDL es el evento primario principal para llevar a la formación de las mismísimas células espumosas. Se describió inicialmente en macrófagos un receptor alternativo para las LDL. Estos receptores se denominan depuradores o scavengers por su amplia diversidad de unión a ligandos. Los más importantes son los de clase A, cuyos ligandos son las LDL oxidadas, las LDL acetiladas y los productos de glicación avanzada que aparecen en la diabetes mellitus. Los receptores depuradores son inespecíficos, no están regulados y captan a las LDL modificadas u oxidadas. Por su parte, los receptores de alta afinidad para las LDL se inhiben cuando la célula cuenta con cantidad suficiente de colesterol. Las células espumosas se van acumulando y liberan factores de crecimiento y citoquinas que estimulan la migración de células del músculo liso desde la capa media hacia la íntima. Allí proliferan, producen fibras colágenas y captan lípidos transformándose en nuevas células espumosas que así perpetúan el proceso. En un momento dado, las células espumosas, cargadas de material oxidado, fundamentalmente LDL oxidadas y radicales libres, terminan estallando, liberando hacia el endotelio de alguna manera radicales libres que van a ejercer una acción tóxica, provocando la disminución de la liberación de óxido nítrico y aumentando la producción de endotelinas, que es un proceso que lleva a la vasoconstricción local. Por otro lado, será de alguna manera el daño endotelial el lugar de llegada de plaquetas que alterarán de alguna manera también la circulación sanguínea, alterando el flujo laminar y haciéndolo turbulento, con lo cual se agrega otro factor más a la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma. A modo de ejercicio práctico, les dejamos un caso clínico. Vanessa tiene 34 años de edad, es obesa, fuma un atado de cigarrillos por día, trabaja en una oficina comercial 9 horas diarias y concurre al consultorio de un médico clínico para un examen de salud. En el examen físico la paciente pesa 84 kilos 500, mide 1,62 de altura, su índice de masa corporal, que es la relación de dividir el peso sobre la talla al cuadrado, es de 32,2 para un valor normal de hasta 25 y su presión arterial se encuentra elevada.
En los exámenes de laboratorio se apresta un colesterol muy aumentado, 242 miligramos por decilitro, HDL disminuidas, 35 miligramos por decilitro, LDL aumentada, 165 miligramos por decilitro, y triglicéridos también elevados de 220 miligramos por decilitro. Nos interesaría saber qué es un factor de riesgo cardiovascular. Mencionen 3 factores que posea esta paciente para tener alto riesgo cardiovascular, qué es el índice de masa corporal ya descrito, cómo se calcula, qué opinan ustedes de los valores de triglicéridos, HDL y LDL de la paciente, justifiquen repasando el metabolismo de las mismas y qué alimentos ustedes proscribirían para que de alguna manera la vida de Vanessa pueda ser más saludable. El metabolismo de los lípidos complejos, como el caso de los esfingolípidos, se hace a partir de 2 precursores, el aminoácido serina y el ácido graso de 16 carbonos palmitoil-CoA. Ambos se condensan formando una acetoesfinganina que después por una serie de transformaciones de dihidroesfingosina y dihidroceramida terminan formando la ceramida, que es la asociación de la esfingosina con el ácido graso. Por su parte, esta ceramida puede por una ceramida quinasa transformarse en ceramida 1-fosfato o puede transformarse en glicoesfingolípidos que van a formar parte del aparato de Golgi o bien van a transformarse en esfingosina 1-fosfato que también tiene un metabolismo muy particular. Si esta ceramida nosotros la unimos al radical fosforilcolina por una enzima sintetasa, vamos a poder obtener la esfingomielina, que forma parte, como ustedes bien conocen, de las vainas de mielina. Y si a esta ceramida le adicionamos una cadena oligosacárida, vamos a tener los glucocerebrósidos o también llamados globósidos, ya que la forma de los mismos es bien esférica. El metabolismo de los lípidos complejos se caracteriza por poseer alteraciones hereditarias que llevan a la acumulación de lípidos en todo lo que es el sistema monocito-macrófago, con agrandamiento de los ganglios linfáticos, del hígado y del vaso. Estas enfermedades por almacenamiento reciben el nombre de tesaurismosis. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs tiene que ver con la degradación de los gangliósidos. La leucodistrofia metacromática tiene que ver con la degradación de la galactosilceramida. La enfermedad de Faber con la degradación de las ceramidas o la mismísima enfermedad de Gaucher que tiene que ver con las enzimas que degradan a los glucocerebrósidos. También está la enfermedad de Niemann-Pick que se caracteriza por un trastorno en la degradación de la esfingomielina. En la deficiencia de glucocerebrosidasa que provoca la enfermedad de Gaucher, típicamente estas criaturas tienen acumulación patológica de lípidos a nivel del hígado, de los ganglios linfáticos y también del vaso, es decir, una hepatoadenoesplenomegalia. Asimismo, pueden apreciarse en los linfáticos la acumulación de gran cantidad de lípidos que no pueden ser degradados. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.